Primeramente, esta serie sirve para aproximar una función. Por ejemplo, aquí tomamos la función f de x igual a coseno de x. Buscamos hacerla de una manera más sencilla en su forma polinomial. Antes que nada, les voy a explicar lo que es la serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin es, como les acabo de decir, una forma de representar una función en su forma polinomial, pero en Maclaurin la vamos a usar en cero. Agarramos primero la función, la evaluamos en cero, la función es coseno de 0 nos va a dar igual a 1. Después derivamos la función. Mientras mayor veces derivemos la función, mayor exactitud va a tener nuestro polinomio. Entonces le sacamos la primera derivada. La derivada de coseno va a ser menos seno. Evaluada en 0 nos va a dar 0. 0 en seno de 0, 0. Entonces le sacamos otra derivada. F' de x va a ser igual a menos coseno de x. Le evaluamos en 0, nos va a dar menos 1 y así sucesivamente. Hasta aquí le hicimos de cuarto grado nuestro polinomio, porque ya nos está dando una serie que ahorita vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos el polinomio de grado n de x. Nuestro polinomio de grado n es la cantidad de grados que nosotros vayamos a elegir para nuestro polinomio. Como les acabo de decir, mientras mayor sea nuestros grados, mayor exactitud va a tener y se va a asemejar más a esta función. Entonces, tomamos estos valores, f de 0, aquí nos dio 1, va a ser 1 más f' de 0, que nos dio 0, sobre 1 factorial por x. Después más menos 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado. Y así sucesivamente con la tercera derivada y también la cuarta derivada. 0 sobre 3 factorial por x al cubo más 1 sobre 4 factorial por x a la cuarta. Entonces aquí nuestro polinomio, simplificándolo, polinomio n de x es igual a 1 menos, más por menos es menos, 1 sobre 2 x al cuadrado, se va a eliminar, más 1 sobre 24 x a la cuarta. Entonces aquí de una manera gráfica pudiéramos verlo. Si el polinomio que eligiéramos fuera de grado 0, nomás tomaríamos el 1. Entonces nuestra gráfica nos quedaría siendo una recta que pasa por y igual a 1. Entonces, si lo aumentamos de grado, en este caso de grado 2, usualmente como aquí es negativo, nos va a quedar como una parábola negativa, asemejando un poco más a la función coseno. Entonces, si lo seguimos aumentando de grado a grado 4, se va a aparecer aún más porque la gráfica es positiva, haciendo esto. Entonces, como les dije desde un principio, mientras mayores grados le demos nosotros al polinomio, mayor exactitud va a tener. ¿Cómo le vamos a dar los grados? Dependiendo la cantidad de derivadas que saquemos. Entonces, nuestra serie de Taylor, de Maclaurin, se va a ir hasta el infinito, pero aquí ya podemos caer en un ciclo, digamos, porque aquí nos da positivo, nos da negativo, nos da positivo, lo que quiere decir que el siguiente va a ser negativo. Y entonces aquí no tomamos las potencias pares, como es a la primera potencia y a la tercera potencia, por lo que podemos concluir que nuestro siguiente valor podría ser 1 x a la sexta entre 6 factorial. Y así podría ir sucesivamente, mientras mayor grado, mayor exactitud, y va a asemejarse más a la función original. Bueno, ahora les voy a explicar lo que son las series de Taylor. La serie de Taylor es igual que la de Maclaurin, pero ahora vamos a agarrar un punto en el eje X para que sea nuestro centro. En este caso va a ser pi medios, nuestro centro. Aquí está la gráfica, por aquí pasa, la cual es seno de x. F de x es igual al seno de x
y f de x en evaluado en pi medios va a ser igual a 1. Ahora le sacamos la derivada al seno de x, lo cual es coseno de x, y su evaluación es igual a 0. La segunda derivada del seno es menos seno de x, la evaluamos en pi medios y va a ser igual a menos 1. La tercera derivada va a ser igual a menos coseno de x, coseno de x es 0, coseno de pi medios es 0, y ahora en la cuarta derivada va a ser el seno de x otra vez, y evaluándola en pi medios es igual a 1. Por lo que se ve, ya se repite el ciclo, si seguimos derivando, va a seguir saliendo lo mismo y lo mismo. Entonces ahora vamos a hacer lo que es la serie de Taylor, que es esta función, por así decir. Vamos a formar un polinomio. Ahora el polinomio que vamos a crear es el polinomio de grado n, porque es infinito de x, se aproxima al seno de x, que se aproxima al, primero tenemos la f aquí, f de a es igual a f de pi medios, que es igual a 1 más f de prima de a sobre 1 factorial, lo cual f prima de a es pi sobre 2, no, es igual a 0, 0 sobre 1 factorial por x menos pi medios a la 1. Y ahora con la segunda derivada vamos a actuar sustituyendo. La f de prima de a es igual a menos 1, así que va a ser menos 1 sobre 2 factorial, y va a multiplicar por x menos pi medios al cuadrado. Y ahora vamos a actuar con la tercera derivada, la cual aquí se como la fórmula va a ser más, la tercera derivada es igual a 0, va a ser 0 sobre 3 factorial por x menos pi medios al cubo. Y ahora vamos a actuar con la cuarta derivada, la cual es igual a 1, así que va a ser más, va a ser 2 sobre 4 factorial, y la cual es 1 sobre 4 factorial por x más, no, menos pi medios a 4. Y así vamos a estar sucesivamente. Y ahora vamos a ver cómo queda esto simplificado. P a la n va a ser de x, va a ser aproximado al seno de x, la cual se aproxima al polinomio que es 1, porque es este se va a ir porque todo multiplicado por 0 es 0, va a ser menos 1 por x menos pi sobre 2 al cuadrado entre 2 factorial. 2 factorial es 2, así que va a ser todo entre 2 por x menos pi medios al cuadrado. Luego va a ser más, este se elimina porque tiene un 0 ahí, y vamos a tomar ese término, el cual es 4 factorial es 24 por sobre, bueno, arriba en el numerador a la 4. Y aquí ya podemos concluir que se mantiene en un ciclo, lo cual va a ser 1, va a ser en los signos, van a ir alternando así, va a ser menos, más, el siguiente va a ser menos, y luego así sucesivamente, vaya otra vez más. Y los únicos exponentes que se tienen son los pares. Aquí está a la 0, se puede tomar como número par, aquí está el cuadrado a la 4, el siguiente va a ser a la sexta y el siguiente a la octava. Y ya actuando esto en la gráfica, podemos observar que cuando es 1, pues va a ser una recta aquí en el pi medios. Cuando sea cuadrada va a ser una parábola negativa, la cual se va a asemejar aquí.
Y ahora que continuemos con la cuarta, podemos ver que sería así. Y entre más larga siga siendo nuestra serie, más se va a asemejar a lo que es la gráfica del seno, la cual es la que está en rojo.